Bones tardes a tots i a totes. Se sent, no? Sí, se sent. Vale, encetam avui aquesta nova etapa d'aquesta secció de gestió de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, on un dels nostres grans objectius és començar a desenvolupar activitat científica en diverses vessants, no? Una per anar avançant, vull dir, per anar coneguent, no? Per anar aprofundint, però també per poder debatre entre tots nosaltres i també una cosa important per poder difondre a la societat un poc el que a nosaltres gestors ens preocupa, no? Que moltes vegades la nostra veu queda camuflada entre tantes d'altres, no? Me permetreu que, com que tenim la sort de que la nostra consellera és membre també d'aquesta secció de gestió, a més de consellera, li donaré la paraula un moment perquè mos volia saludar. Li dono la paraula, ja vos dic, com a vessant doble, no? Com a consellera i com a acadèmica. Gràcies, Juli. Bones tardes a tots i a totes. Benvinguts i moltíssimes gràcies per ser aquí. També moltíssimes gràcies per convidar-me i per la feina feta, no? Des de la presidència d'aquesta secció de gestió. Juli Fuster, com sabeu, és un motoret que se posa en marxa i s'han posat en marxa ja un cicle de conferències que me semblen interessants. Gracias, Conrado, por acompañarnos hoy, vecino de las Islas Canarias y amigo y gestor también desde hace muchísimos años. Yo digo que tenemos la asignatura pendiente con el medio ambiente y con la sostenibilidad medioambiental. Tengo que decir que algunos de los asistentes han preguntado qué es esto de salud cero, que por qué cero salud, ¿no? Y esto seguro que nos lo explicarás tú. Yo decir que de la misma manera que desde salud decimos que la salud no nos corresponde al sector sanitario, de la misma forma, o sea, no solamente corresponde al sector sanitario o a la Consellería de Salud, pues de la misma manera la sostenibilidad medioambiental va mucho más allá de la Consellería de Medio Ambiente, de transición energética, etcétera. Son muchos los proyectos, es muchísima la inversión, ¿no? Yo creo que llega dinero a raudales desde Europa también para políticas de protección del medio ambiente. Y es cierto que algunas de las iniciativas que llevamos a cabo pues van en esa línea, en esa dirección. En las Baleares, pues en los últimos años hemos puesto muchísimas placas fotovoltaicas en todas las cubiertas de los hospitales. El de Menorca, de hecho, creo que sigue siendo la institución con más placas fotovoltaicas de la empresa con más placas. Así están también solarizando los aparcamientos, con medidas en Son Espaces, pues también hay un comité, ¿no?, creado para poder también ser, para no solamente el ahorro energético, sino también el del agua, ¿no? El agua nos preocupa sobremanera en esta isla, me imagino que en Canarias también. Estamos con una reserva de agua del 55%. Espero que la nieve se vaya derritiendo y vaya aumentando, pero empezar la temporada turística con las reservas al 55%, pues realmente puede ser una dificultad, ¿no? Entonces nos decía el consejero de Medio Ambiente el otro día, que de tomar medidas hay que tomarlas ya estamos llegando tarde, ¿no? También lo dice el director general de Endesa, que nos dice ya todas las medidas están llegando tarde, no basta la concienciación personal, que pongamos placas solares en casa, que utilicemos coches eléctricos, los que se lo pueden pagar, los que no compramos híbridos y estas cosas, sino que es necesario desde las instituciones. Y yo creo que para mí hoy pues también es como un punto de partida, si bien es cierto que hay una estrategia también de identidad corporativa y de protección en muchos de los centros. Creo que sí nos falta en la comunidad autónoma una estrategia más amplia que vaya mucho más allá y donde puedan participar todas esas grandes instituciones,
que somos grandes consumidores de recursos medioambientales. Entonces, para mí es casi como un punto cero de partida, aunque no estamos en el punto cero, porque hemos trabajado mucho, se ha trabajado mucho desde los centros, y agradezco que pues haya tantas gerentes de hospitales y de centros de atención primaria, porque realmente es una labor que entre todos deberíamos de impulsar y hacer de manera coordinada. Gracias por estar, gracias a todos y seguro que disfrutaremos de la sesión. Bé, idò, ara sí, ja ho ha dit la consellera, no? Un dels aspectes que jo crec que més preocupa a la societat en general i en altres, pues, com professionals de la salut i com a gestors de la salut, pues, són precisament pues, aquests temes. No? Salut ha estat una gran consumidora, ha estat i encara és una gran consumidora, no? de recursos energètics, de llum, d'aigua, de petroli, residus, no? I per tant segur que tenim marge de camí per millorar, no? Segur que tenim recorregut. No? És cert que s'han fet moltes coses, però també estic convençuts de que tenim aquest marge. No? Llavors, per parlar de tot això i per poder debatre amb ell, tenim en Conrado Domínguez. En Conrado és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, però pràcticament la gran majoria de la seva vida ha estat dedicat en el món de la gestió sanitària. Jo no me vull estendre en el seu currículum, que com sempre són llargs, però bueno, només destacar que ell ha estat en 2 períodes director general del Servei Canari de Salut, per tant, ampla experiència en aquests temes, i després també una llarga experiència com a gerent de la Universitat de Les Palmes, que també crec que és de destacar perquè crec que van ser com a 9 anys. No? Si vos sembla, en Conrado mos farà la seva intervenció i després obrirem un poc de torn per si qualcú vol demanar qualque cosa o un pot de debat, no? I estarem encantats de participar. Conrado, cuando quieras. Bueno, primero que nada agradecer a Yuli en primera persona el que me haya dado la posibilidad de estar hoy aquí para contarles un proyecto que tenemos en marcha en Canarias, que de alguna manera también puede ser impulsor de otras cosas que se hagan en otros territorios y este es un territorio con el que compartimos muchas cosas, entre otras pues ser un territorio insular que tiene sus ventajas y nosotros siempre lo vemos como oportunidades, ¿no? También agradecerle a Patricia, que sé lo que significa el minuto de consejero, estar hoy aquí, porque creo que también, como dice ella, puede ser un punto de partida de algunas cosas y la idea es contarle el porqué del proyecto, cuál es nuestra visión del mismo y acciones, sobre todo qué acciones hemos puesto en marcha y qué cosas estamos sembrando para que en el futuro se puedan ver, que yo creo que es quizás lo más relevante, ¿no? Ya lo expliqué, lo decía Patricia, las decisiones que no tomemos ya, pues ya vamos a ir muy tarde y lo importante es que incluso no la vamos a ver nosotros, pero creo que es importante que la pongamos en marcha. El proyecto Salud Cero, lo de cero es por las emisiones, lógicamente, y de alguna manera es un proyecto que nació en el momento en el que estábamos metidos en plena pandemia y fue también como una especie de motivación para el equipo del Servicio Canario de Salud poder estar pensando en otras cosas más allá de lo que fuera la pandemia, porque además creíamos que era una oportunidad para el Sistema Canario de Salud de ser una palanca, un impulsor de lo que también decía Patricia, ¿no? De que esto va más allá de que nosotros suframos, ¿no? De alguna manera todos los efectos del cambio climático los sufrimos en primera persona, pues somos los que prestamos la asistencia sanitaria, pero no solo hacer hacia adentro, sino también hacer hacia afuera, ¿no? También es verdad que esto no nace de nada. Ya estábamos siguiendo la pista hace tiempo al National Health Service, al proyecto que ellos tenían que ellos llaman de Green y que de alguna manera pues seguíamos y también eso nos animó a validar que desde el Servicio Canario de Salud se pudiera poner un proyecto institucional que fuera más allá de las propias fronteras del Servicio Canario de Salud. Aquí algunas grandes cifras, solo por centrarnos, me imagino que ya
lo sabrán, el 4,4% de las emisiones globales en el mundo vienen del sector salud. Si fuésemos un país seríamos el sexto emisor, y las emisiones se corresponden pues con 514 centrales eléctricas, y una de las principales amenazas que tiene la humanidad ahora mismo sobre su conciencia, ¿no? El impacto, pues se lo pueden imaginar, ustedes que además casi todos son médicos, sabrán mucho más que yo cuáles son los efectos del cambio climático sobre las personas, sobre todo tener en cuenta también dónde está colocada Canarias, en un sitio que tiene muchas oportunidades estratégicas, pero también cerca de África, que hay muchos movimientos, y de alguna manera todo lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático nos llevan a tensiones dentro del propio sistema de salud. Ahí hay algunas de los vamos a decir, de los posibles problemas que nos puede traer desde el punto de vista más sanitario, ¿no? También es importante, hicimos un análisis, lo hemos hecho dentro del propio Servicio Canario de Salud, pero también del National Health Service, y coincide bastante bien, porque el 62% de las emisiones que se hacen en el sector salud son de toda la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con los transportes, todo lo que tiene que ver con cómo se suministran las materias para nosotros consumirlas en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. También tienen que ver con todo lo que afecta a la industria farmacéutica, que también creo que hay que concienciarlos de dar algún paso más en ese camino, y todo lo que tiene que ver por la alta tecnología, los dispositivos médicos y todo. Ahí en esa figura, pues, como ya digo, se hizo un análisis que nosotros hemos extrapolado al Servicio Canario de Salud, y se ajusta bastante. Por lo tanto, ya tenemos el foco puesto en algunas de las cosas que no hacemos directamente, pero que son indirectas y que sí dependen de decisiones nuestras, y por tanto pues, podemos tomar medidas que reduzcan esas emisiones de lo que es el sistema canario de salud, o lo que es el sector salud en general. También es verdad que en Canarias se dan algunas circunstancias especiales. El gobierno, nada más tomar posesión, declaró Canarias en estado de emergencia climática por todo lo que tiene que ver con la falta de recursos, y cómo impacta eso en todos los aspectos, no solo en el sanitario, en la economía y demás. También estratégicamente se estaba tramitando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Hay un anteproyecto de Ley Canaria, Cambio Climático y Transición, y además el Ministerio hace unos meses aprobó un plan estratégico de salud y medio ambiente, donde también hay aspectos que nuestro proyecto de alguna manera podía impulsar o podía avanzar, ¿no? La estrategia, en este caso, que nosotros planteamos tenía 4 grandes objetivos, que es tender a no emitir, es decir, a no contaminar desde el Servicio Canario de Salud. Lo siguiente también es el liderazgo, de que el sector salud tomara liderazgo dentro de Canarias para concienciar sobre los efectos del cambio climático, más allá de que exista además una propia consejería que se encarga de ello, pero creemos que desde el sector salud podemos hacer muchas cosas. Ahora explicaré algunas cuestiones que están en marcha. También que muchas de las medidas que tomamos son transversales, es decir, que otros agentes, no solo del gobierno, sino de otras instituciones públicas. Nosotros también tenemos allí cabildos, y con los propios ayuntamientos creo que es importante que desde el Servicio Canario de Salud eso se impulsara, y que además creíamos que era una oportunidad para generar actividad económica, empleo, porque se abren muchos nichos de mercado, no solo los propios de la eficiencia energética, sino de otros aspectos que afectan, en este caso, al sector salud, y que nosotros veíamos como una oportunidad. Aquí hay algunas de los grandes temas que están dentro de nuestra visión. Creemos, y uno de los más importantes, y además ahí también coincidimos en el tiempo con la Alianza Médica por el Cambio Climático, que además lidera en este caso el doctor Cabrera, que es el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, y con el que trabajamos de la mano y compartimos muchos objetivos, porque entendíamos que nuestro personal, nuestros profesionales, principalmente los sanitarios, podrían ser unos grandes impulsores, porque al final cuando hablamos de actividad física o hablamos de hábitos de vida, yo siempre digo que tú le haces más caso a tu médico que a tu jefe, con lo cual pues, teníamos una oportunidad en que los profesionales fueran también agentes del cambio, no solo lo que tiene que ver con salud, sino incluso con aspectos más grandes. El tema del One Health, yo creo que hablar de eso aquí
queda mal. Creo que también hay un aspecto que es la economía circular que se está poniendo muy en boga en aspectos que tiene que ver con la industria, incluso con las empresas, ¿no? de todo tipo, y que nosotros entendemos que dentro del sector salud también tendría un hueco grande y que tendríamos que empezar a trabajar estrategias para que esa economía circular se pudiera aplicar, por ejemplo, a nuestros hospitales o a nuestros centros de salud. También les pondré algunos ejemplos que tienen que ver con la vida de segundo equipos y demás. Lo de la salud en todas las políticas, histórico para nuestro sector, el poder estar en todas las políticas, no solo en las políticas sanitarias, sino también en las políticas económicas. Y hemos tenido con el COVID de las pocas lecciones aprendidas. Yo creo que es que muchas de las decisiones que se toman fuera del ámbito sanitario afectan al sanitario, que deberíamos estar el sector en todas las políticas. Yo creo que nunca ha estado la población, creo que de todos los territorios, tan atenta a que saliera el presidente o la presidenta a decir cuáles son las medidas, qué niveles teníamos, y creo que nadie hacía nada en esa época. Se atrevía a hacerlo sin contar con el sector sanitario. Creo que eso generó una serie de relaciones de confianza dentro con otros actores, como pueden ser los empresarios, como pueden ser incluso con la industria turística, que creo que debemos aprovechar también para darle un impulso a que estas políticas más no tanto sanitarias per se, pero que sí afectan a la salud, se pongan en marcha. Todo lo que tiene que ver con los edificios sostenibles, ya contaba Patricia todo lo que se ha avanzado en eso, y en las renovables también en Canarias se hacían cosas, pero eran no dentro de un proyecto general. Casi que cada hospital se buscaba un poco si tenía inversión, a lo mejor se presentaba algo, y lo que nosotros hemos hecho, además unido a la gestión de proyectos europeos, se ha creado una estructura a través de un instrumento de planificación estratégica, donde ahora mismo el Servicio Canario de Salud tiene una subdirección de proyectos de transición ecológica, que lo que hace también no solo es acudir a activar políticas, sino también a buscar financiación fuera de lo que es los canales habituales, ¿no? Es decir, estoy hablando de proyectos en este caso europeos. Ahora contaré también un ejemplo de eso. Otro aspecto importante tiene que ver con la contratación pública. Si hablamos que el 62% era la cadena de suministro, pues nosotros podremos hacer muchos en nuestros pliegos de condiciones. Ya se han incluido en muchos que el suministro, por ejemplo, de determinadas comidas se tengan que hacer con vehículos como mínimo híbridos, lo que obligamos a las empresas que licitan, o ahora acabamos de adjudicar una infraestructura que es una torre pediátrica en el complejo insular materno-infantil de Gran Canaria, donde una parte importante de los criterios de adjudicación de esa obra de 52 millones a una empresa es basado en políticas medioambientales, en la implantación de determinados tipos de materiales, en la implantación de reducción del agua, incluso cuando se desarrolla la obra. Es decir, ya no que el edificio no consuma poca agua, sino que durante el ejercicio de la obra también se consuma poca agua, o cómo se dispone incluso el edificio a efectos de un territorio donde hay mucho sol durante muchas épocas del año, pues que no haga falta tener tanto aire acondicionado, más allá de lo obligatorio por razones sanitarias. Y después creo que otra parte importante del proyecto es una apuesta enorme, y después veremos por qué, con el tema de la implantación del hidrógeno dentro del sistema sanitario público. Aquí hay algunos ejemplos objetivos de cosas que se han ido haciendo, como ya digo, de manera un poco deslavazada, ¿no? Y es que con la desalación del agua del mar, y Patricia lo decía también, es decir, tenemos un problema, estamos rodeados de mar, pero tenemos un problema de hídrico ambos territorios. No llueve mucho y nieve poquito, y en Tenerife, y es muy difícil poder gestionar eso en un territorio como el nuestro, y hay un ejemplo de aplicaciones que por cada 1.000 litros de agua radar son 43.800 kilovatios al año, que es lo que equivale a dejar de emitir 31.000. Otros aspectos, como puede ser el proyecto de receta electrónica, ¿no?, que se ha hecho, el del sector salud, y desde luego no se ha hecho pensando seguramente en que tenga este nivel de estrategia. Es decir, que lo que nosotros intentamos es que determinados proyectos ya nazcan con esa filosofía de intentar buscar la manera de ahorrar, en este caso papel, y por tanto que no haya que talar 10.000
10.000 árboles. Y así ahora en un sistema o en un momento en que una de las partes importantísimas, que se habla de todo lo que tiene que ver con la digitalización, pues que en la definición de los proyectos desde el principio siempre esté en la cabeza que de alguna manera pueda ahorrar actividad o pueda ahorrar procesos, ¿no?, que tengan que ver con la emisión de CO2 y por eso la implantación, como ya digo, de una subdirección específica que se encarga de que de manera transversal todos los proyectos puedan tener desde las infraestructuras hasta los proyectos más tecnológicos. Y después decisiones que hay que ser también valientes de... Ay, se cortó. Pero ya me fui para adelante. Bueno, les voy contando, ¿no? Yo creo que ustedes conocen los hidrofluorocarbonos, el tema de los inhaladores. En Canarias se consumen 1 millón a cada año. La modificación a otras modalidades menos contaminantes tiene coste cero porque el precio está regulado, y en el caso de Canarias, si se tomara la decisión de cambiar a esos inhaladores que contaminan menos, pues nos ahorraríamos el equivalente a casi 11.000 vuelos Gran Canaria-Tenerife, a más de 500 Gran Canaria-Madrid, y que 12.000 vehículos dejaran de alguna manera de contaminar, ¿no? Es decir, es una decisión que se tiene que tomar desde el punto de vista de la dirección del sistema de salud, evidentemente con los clínicos. Está bastante testado y probado a nivel internacional, y muchas veces lo que nos cuesta es dar el paso, ¿no?, y de alguna manera tomar esa decisión cuando el efecto en los pacientes no va a ser ninguno, pero el efecto en el medio ambiente sí que es importante. Y esto sería una inversión que se haría a coste cero, ¿no? Y creo que es de las cosas que además ya incluso los clínicos están en un nivel ya bastante importante de empuje para que se tome, y no termina de tomarse, ¿no? Este es un ejemplo que les ponía de un proyecto en particular de economía circular en el equipamiento sanitario, que tiene mucho que ver con la segunda vida de los equipos y cómo se gestiona todo eso, ¿no? No lo voy a contar en general, pero sí creo que lo quería exponer porque es un poco lioso, ¿no?, incluso de ver, porque ya está en la estrategia cuando se adquiere equipamiento, las posibilidades de darle segunda vida, a lo mejor incluso en otros territorios, como podrían ser en este caso las islas no capitalinas, que tienen un uso menor, y que esa renovación tecnológica tenga también en cuenta esos aspectos más allá de generar los residuos, igual que en algunos concursos que se están poniendo en marcha, pues también se está empezando a plantear condiciones, no solo condiciones o requisitos, sino también fórmulas de valoración en base a que la alta tecnología aporte menos contaminación, ¿no? También quería contar algunas de las acciones que más en pie, por decirlo de alguna manera, estamos haciendo. Hemos tenido reuniones con los responsables del National Health Service, con James Dixon, que es una persona que se dedica única y exclusivamente a esto en el National Health Service. Hemos tenido reuniones en la Embajada Británica en Madrid. Hemos tenido reuniones, nuestros equipos han ido en este caso a Escocia y al Reino Unido para hablar sobre determinados proyectos. Algunos los tienen ahí, como el tema de los procesos anestésicos sostenibles que se están poniendo en marcha en el hospital de Newcastle. Ahora en el próximo Congreso Nacional de Hospitales, del 7 al 10 de marzo, que se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a tener reuniones bilaterales y va a haber una mesa específica para contar algunas de esas cosas. Por cierto, los invito a ellos. Sé que Julio y Patricia van ahí. Pep, no puedes dejar de ir. Eusebi también ya lo tenemos por ahí fichado. O sea que les invito a ir, no solo para que vean ese trabajo conjunto que hacemos con el National Service, también nos sirvió para otra cosa. Nosotros, cuando nos reunimos con ellos, fue curioso porque nosotros íbamos, como quien dice, a aprender, y después de la reunión ellos quedaron bastante asombrados con muchas de las cosas en las que estábamos metidos,
que tampoco porque fuéramos más listos que ellos, sino porque nosotros pensamos en nuestro territorio y ellos eso lo veían como demasiado lejos, como es el tema de la implantación del hidrógeno y algunos de los proyectos que teníamos en marcha, ¿no? Todo este tipo de acciones se puso en un proyecto que llamamos Salud Cero Emisiones Netas 2030, que como ya digo, no solo participa el sistema de salud, hemos contado con múltiples agentes para definir esta estrategia. Incluso también hemos tenido reuniones no solo con la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, con la que desde el principio trabajamos de manera conjunta, sobre todo por alinear las políticas del gobierno con las políticas que el Servicio Canario de Salud, lo que supone en su presupuesto, lo que supone en el número de personal y en las infraestructuras que están en todo el territorio. En un territorio fragmentado, pues imagínense, tenemos muchos hospitales, muchos centros de salud para intentar llegar a toda la población. También decirles, y se lo contaba antes a Julia, que hemos tenido la oportunidad de contárselo, en este caso al comisionado que se encarga de la transición ecológica en los territorios insulares, que es Marc Pons, que ha sido la verdad que aprovecho también públicamente para decir que nos ha ayudado mucho también en darnos orientación a eso, e incluso también decir que desde el principio, y la verdad que fue bastante fácil, planteó la posibilidad de hacer cosas de manera conjunta, que espero que podamos poner en marcha y llevarlas al final. Esto hizo una ficha financiera aproximada de 172 millones de euros, en aspectos que van desde la modernización de las infraestructuras, buscando, como ya digo, ser cada vez más sostenibles, intentando eliminar todo lo que tiene que ver con el uso no solo de contaminantes, sino también, por ejemplo, del aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con la fotovoltaica de autoconsumo, con una inversión en eólica offshore, que ahora contaré un poco de ese proyecto, la implantación del hidrógeno verde, en este caso en un proyecto demostrativo en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Todos los vehículos que usa el Servicio Canario de Salud ya están en proceso de pasar a ser vehículos eléctricos, y también hay un proyecto de vehículos a través del hidrógeno y con la implantación de hidrogeneras. Y también, que es otro aspecto que es bastante diferencial, y por eso les digo que hay cosas que el National Health Service nos ponía como ejemplo y quiere seguir trabajando en eso, que es el uso del oxígeno que se desprende de toda la energía en nuestros hospitales, es decir, convertir ese oxígeno en oxígeno medicinal, que ya ha hecho incluso que empresas que todos conocemos del sector, que tienen bastante predominancia, ya estén pensando en otras modalidades de negocio, que es más el transporte, que incluso suministrarnos, porque ya ven que es una política, por lo menos en Canarias, decidida del uso del oxígeno como oxígeno medicinal. También se ha puesto en marcha a través de un acuerdo con la Fundación ECODES, que es una fundación que se dedica a todo lo que tiene que ver de la implantación en el sector salud del cambio climático, en un proyecto que se llama Salud por el Clima. Se ha hecho formación inicial en todos los centros, en todas las gerencias en este caso, ya sean tanto en este caso hospitalarias o de primaria. Se ha formado un grupo importante que van a ser formadores de formadores y que ya están de alguna manera en los sectores que más afectan formando. También, como ya digo, con la Alianza Médica por el Cambio Climático estamos trabajando mucho la implantación de proyectos formativos. Ya se ha implantado fotovoltaica casi 5 megavatios y se ha diseñado un proyecto demostrativo de generación de hidrógeno y oxígeno verde en procesos hospitalarios. Además, toda esa huella de carbono la vamos a verificar con AENOR, para que nos sirva no solo para saber de dónde partimos, ¿no? Y ver cómo afectan determinadas medidas, ¿no? Como ya digo, se está elaborando además un manual de contratación pública verde, que ya existen algunas modalidades, pero nosotros lo vamos a enfocar mucho a los procesos que tienen que ver dentro del sistema sanitario. Incluso se están poniendo en marcha buenas prácticas sostenibles, donde saben que el mayor incentivo en el sector sanitario, como dice un amigo
un amigo es la envidia, ¿no? Es decir, ponemos a competir a nuestras propias gerencias para hacer buenas prácticas en el mundo de cómo podemos actuar sobre el cambio climático, y eso hace que se generen buenas prácticas y que después puedan ser extendidos a toda la organización, teniendo en cuenta que, como ya digo, somos un territorio insular donde hay que prestar asistencia en todos, y hay determinadas gerencias que no tienen la capacidad, vamos a decir, humana incluso, y menos económica, de poner proyectos de este tipo en marcha. Otro es, aprovechando en la isla de Lanzarote, que como bien saben, si la han visitado y si no, las invito a visitarlo, todo lo que tiene que ver con la geotérmica. Nos hemos presentado un proyecto que se llama Incentivo 2 de instalaciones de energías renovables térmicas, en este caso en infraestructuras del sector público. Es un proyecto de Next Generation, donde se pretende que 2,6 gigavatios año de energía térmica para todo lo que tiene que ver con la calefacción y la refrigeración, en este caso de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, con una inversión que hemos solicitado de más de 860.000 euros, aprovechando por la energía geotérmica que en esa isla, por su carácter muy volcánico tiene, ¿no? También hemos visto que las estrategias nacionales a las que vamos acudiendo, y la que además nos sirve también para algún proyecto estratégico, se ha firmado un acuerdo con Plocan. Plocan es la plataforma oceánica de Canarias, es una infraestructura singular que comparte el Ministerio en este caso con el Gobierno de Canarias, muy enfocado a todo lo que tiene que ver con las ciencias y tecnologías marinas, y donde además tiene una parte demostrativa importante de determinadas tecnologías, y ahí hemos intentado aprovechar, y con ese acuerdo intentar poner en marcha un proyecto que ahora les pongo un vídeo, perdónenme de antemano porque es un poco marketingiano, ¿no? Pero que sí que explica bien cómo pretendemos implantar ese proyecto, con qué actores y con qué objetivo lo queremos hacer, y es algo bastante innovador, que también hemos compartido antes con Patricia, con María, y le parece bastante innovador a nivel casi diría mundial. Con la energía del viento, generamos electricidad mediante el generador marino o eólica offshore, Energía Azul. Esto gracias a una alianza con la plataforma oceánica de Canarias, Plocan. Esta energía, al ser variable, llega a estar disponible en momentos de baja demanda, por lo que se desperdiciaría la energía si no se busca una alternativa de almacenamiento. La energía generada en las plataformas eólicas offshore será almacenada generando hidrógeno mediante electrolizadores en la costa. Este hidrógeno verde será el primero en España en usar como fuente de energía la eólica offshore. La energía que le llega se usa para romper, mediante electrolizadores, las moléculas de agua y generar por un lado hidrógeno y por el otro oxígeno. El hidrógeno generado será utilizado como combustible de uso hospitalario en el Complejo Hospitalario Universitario Insular, materno-infantil, y para proyectos de movilidad asociadas al Servicio Canario de la Salud. Nuevos vehículos y ambulancias propulsados por H2, el cual elimina cualquier tipo de contaminante, ya que solo expulsan vapor de agua. Paralelamente, el oxígeno generado se tratará para su uso como oxígeno medicinal, siendo la primera vez en el mundo que se vincularía esta materia prima a las energías renovables marinas. Al mismo tiempo, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se instalará un proyecto piloto demostrativo formado por un pequeño electrolizador alimentado de energía fotovoltaica ubicada en la cubierta del hospital. Este electrolizador generará oxígeno de uso medicinal e hidrógeno verde, que se usará como alimentación de un novedoso sistema de cogeneración que proporcione energía eléctrica y calor al hospital. De esta forma, el Servicio Canario de la Salud apuesta por un proyecto de impacto mundial que integra la energía azul proveniente del mar con otras fuentes renovables para su uso destinado a la salud. Canarias se posiciona como referente internacional para contribuir a un sistema público de salud neutro en emisiones. Bueno, yo le dije que era un poco... Con la energía del viento... marketingiano, pero de alguna manera lo que queríamos era utilizar esa plataforma que teníamos. Incluso uno de
los molinos que se instalan serían, comillas, propiedad del Servicio Canario de Salud. Fíjense que además serían tiempos muertos cuando se genera esa energía, no se vierta a la red, se vertería a nosotros, con lo cual todavía optimizaríamos mucho más las inversiones. Esto además es un proyecto que ya tiene que se ha presentado a financiar por una convocatoria específica de fondos europeos de innovación. También estamos financiándolos con los programas que tiene el Gobierno de España en transición ecológica, en este caso en Canarias, y además lo contraponemos con otra forma de hacer el proyecto, que es el que se haría en este caso en el Hospital Dr. Negrín, que es hacerlo a través del uso de fotovoltaica para generar hidrógeno y oxígeno e implementarlo en este caso en los procesos o en las instalaciones hospitalarias. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque ahora mismo estamos en un proceso de modificación incluso de las instalaciones de ese hospital, y ya lo hacemos con la visión de que esa instalación soporte la posibilidad del uso del hidrógeno y del oxígeno medicinal. Bueno, yo no quiero volverlos más locos, solo darles esa visión de grandes titulares, ¿no? De cómo el sector salud no solo lo hace hacia adentro, sino también hacia afuera, y sobre todo creemos que todo lo que no dejemos ya plantado, pongamos la semilla, con el tiempo no va a ser posible, porque por ejemplo el proyecto de eólica offshore hasta el año 25 no va a estar en marcha, que parece que es lejos, pero es ya, ¿no? Pero tenemos que adaptar nuestras instalaciones a eso, ¿no? Y creo que el tema está en tomar las decisiones para que las cosas puedan por lo menos intentar que pasen, ¿no? Y eso es un poco la idea de este proyecto, la idea de liderar desde el sector salud muchas de las políticas medioambientales, más allá de las que se nos escapan a nosotros. Y sobre todo, como también le digo siempre en este caso al doctor Cabrera, creo que el papel que pueden jugar nuestros médicos es importantísimo con la población, y no solo por lo que tiene que ver con su concienciación, sino también por explicarle todo lo que nos evitaríamos como sector salud y como tensiones del sector salud si somos capaces de implantar proyectos de este tipo, ¿no? Así que nada, muchas gracias, y encantado en el debate lo que ustedes también aprender de la realidad, porque después es verdad que toda esta implantación siempre tiene sus aristas, pero que dentro de la organización pues es reconocido, y de alguna manera pues se sabe que ese es el camino, y es más fácil así montarse en el barco. Muchas gracias. Así que abierto a preguntas, dudas. Venga, Pep. Sí. No, yo vi una diapositiva tuya, porque no estuve que la explicaste, que me gustó mucho, y que liga un poquito las políticas estas medioambientales a los procesos de cambio que se están impulsando a nivel general, ¿no? La diapositiva era la ecuación aquella de Michael Porter, en la que tú decías, bueno, en el numerador está el valor y en el denominador está el coste, pero que va a ser hora de que cuando hablamos del coste también añadamos el coste del impacto en huella de carbono, ¿no? Y en este sentido, también me ha sugerido, esto que decías de estas competencias, estas competiciones entre centros o entre servicios en un hospital, yo creo que a lo mejor bajarlas a este nivel, a nivel de metimos mal los costes, sí, claro. O sea, tenemos un problema en el país en general que los costes hoy en día se miden muy poco. Yo creo que un poco incorporar esta nueva visión de costes, esto que le llaman algunos la contabilidad verde, no hay que hablar de que hay que hacer una contabilidad verde, y empezar a generar, yo digo, microindicadores dentro de los propios centros, ¿no? Que ayuden al profesional, aparte del compromiso, digamos, más amplio social que tú comentabas, un poco también en su práctica diaria, un poco a ver, ¿no? ¿Quién está más avanzado en políticas medioambientales, ¿no? Quién pues hace buenas prácticas en su unidad, en su servicio, en su hospital. Y por otra parte, yo creo que tenemos la oportunidad de trasladar a esta ecuación, o sea, es empezar a pensar que coste no es solo coste económico, sino que es coste de disminución de impacto, ¿no? Yo no sé si en este sentido, yo creo que habíais hecho alguna cosita. Sí, esa es la fórmula del valor de Moore Gray, ¿no? Sí, bueno, si no es mía, es de Moore Gray, es decir, que habla del...
del valor, ¿no? Y de incluir no solo el coste económico, el tiempo, sino también cómo contaminan los procesos. Y en esa línea te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando fue la gran crisis anterior a la del COVID, en todos los servicios de salud, por lo menos que se centralizaron los gastos, ¿no? Los contratos, la electricidad. El caso del gobierno de Canarias fue la electricidad, que el gran consumo se producía en el servicio de salud pasó, en este caso, a patrimonio, y ahora lo tiene la Consejería de Atención Ecológica. Y una de las cosas que hemos negociado con ellos es que ellos sigan sacando el concurso. O sea, a nosotros nos quita problemas, pero que nosotros gestionemos la factura, ¿no? Que nosotros gestionemos la factura. Y los ahorros que nosotros produzcamos en las facturas nos revierta a través de proyectos al Servicio Canario de Salud en unas cosas concretas, pues en temas de eficiencia energética, en control del agua caliente o lo que sea, ¿no? Y nosotros eso lo hemos llevado hacia abajo a los centros. Es decir, los hospitales saben que todo lo que ahorren en su factura les va a revertir en inversiones sostenibles, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver cómo muchos gerentes y sobre todo todos los que tienen que ver con la ingeniería hospitalaria te empiezan a presentar proyectos en la búsqueda de que tengan reinversión de esa inversión, ¿no? Es decir, de alguna manera ellos tienen un incentivo que no tenían ayer, y es que nadie les medía porque lo pagaba otra consejería, no afectaba sus presupuestos ni afectaba a los nuestros, y les daba igual consumir más que menos, o consumir más agua, menos agua, consumir más electricidad. Eso ahora ellos saben que va a tener un incentivo para ellos, ¿no? Que de alguna manera es aterrizar. O el proyecto de que les decía de anestesia verde. Ahora tenemos un lío en decidir dónde hacemos el piloto, porque ahora los 4 jefes de servicio de los 4 grandes hospitales quieren que el proyecto de anestesia verde sea en su hospital, ¿no? Entonces, la manera, sin duda, de mover la máquina, y tú tienes mucha experiencia, es ponerlos de alguna manera a competir, y también que tengan incentivos, ¿no? Porque es la única manera de avanzar, y en esa línea es en la que, por ejemplo, estamos haciendo. Es decir, que los ahorros que se produzcan en un centro de salud van a revertir en el centro de salud en inversiones sostenibles. Si no puede ser en el centro, pues será en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Pero lo que nosotros hemos conseguido con la consejería, y es que los ahorros del servicio, basen al servicio, van a seguir hacia abajo. No se van a destinar a otras cosas, sino a proyectos sostenibles dentro de la propia gerencia que genera el ahorro, ¿no? Y hay un incentivo. Ahora hay esto es como todo, cuando está en la agenda y los centros saben que está en la agenda, pues ya se empiezan a movilizar y a hacer cosas para eso, ¿no? Yuli. Conrado, uno de los proyectos que has comentado y que me ha llamado la atención, porque la verdad es que no lo había oído, y que has dicho que además eras pendiente de tomar una decisión, ¿no? Era el tema de los aerosoles. Ahí te referías a los aerosoles que utilizan los pacientes, claro. Los de asma. Claro. Que en Canarias tiene una incidencia muy grande. Seguro que aquí también, pero ¿con qué se sustituye esto? Con otra tecnología, lo mismo, pero que el polvo que saca no es tan contaminante. Yo no al no ser clínico no te puedo explicar bien, pero los clínicos, por ejemplo, además, te comento el caso del doctor Cabrera, que es neumólogo, lo explica muy bien. Ya hay sustitutivos en el mercado, que no tienen ningún efecto clínico en el sentido malo, ¿no? Para el paciente, y es una cuestión de tomar la decisión. Por eso digo, tiene precios regulados a coste cero, simplemente que los médicos empiecen a prescribir el otro en vez de este. Incluso muchos son de las mismas compañías que han ido evolucionando a que no me quita alguien el mercado, ¿no? Ellos mismos lo están planteando. Lo que pasa es que es eso, siempre cuesta cambiar esto, como cuando implantábamos los biosimilares, que era un follón, que nadie se lo creía. Pues esto es igual, ¿no? Es tomar la decisión, ¿no? La decisión, y seguramente, y eso va ligado un poco a lo que comentabas antes, de incentivos, de repercusión sobre el centro de salud. Estamos pensando ponerle a los médicos de familia entre sus incentivos también cosas de estas. Porque al final la prescripción la hacen ellos, y ahí no puedes dar la posibilidad de que pero si quieres prescribir el otro, tienes pocas posibilidades de hacerlo. Pero también estamos intentando ligar un programa de incentivos que tenemos a todos los profesionales, incluir también cuestiones, ya no solo a los centros, que ya se lo hemos puesto, sino también intentar a los profesionales, ¿no?
qué manera, si habéis hablado con el National Health Service, de qué manera el National Health Service les han impuesto, claro, ahora con el Brexit ellos tienen condiciones diferentes a la Unión Europea, de qué manera han impuesto a la industria farmacéutica el hecho de que se adapten a la nueva situación y que tengan procesos industriales más sostenibles de cara a que nos impacten a nosotros los precios y que ellos también se adapten, ¿no? O sea, ¿de qué manera? En España, aquí nosotros tenemos Ingesa para los acuerdos marco que no me consta que tengan muchas condiciones ambientales en los pliegos. Va a precio y justo, ¿no? Y luego, claro, la financiación y precio de los medicamentos tampoco, y te aseguro que eso sí que es cierto, no hay condiciones medioambientales a la hora de promover que uno esté financiado u otro, ¿no? Entonces, un poco... Ese es justo el cambio de filosofía, Nacho. Yo es que soy un convencido de que tenemos que cambiar las reglas del juego con la industria. Y cambiar las reglas del juego con la industria, aparte de estas cosas, y yo he tenido alguna reunión, por ejemplo, con Janssen, que nos llamó para que ayudáramos en su proceso, en mejorar sus políticas medioambientales. Yo creo que ellos tienen mucha capacidad, porque además tienen las fábricas deslocalizadas, con lo cual incluso el transporte, incluso apostar, ¿no?, que por España, ¿no?, por hacer aquí industria también de algunos tipos de medicamentos. Yo creo que el COVID es una de las lecciones aprendidas, pero también creo que el Ministerio debe cambiar la manera, y en esto sabes tú más que yo porque has estado ahí más en primera fila, la forma en que se determinan o se introducen determinados medicamentos, ir más a resultados, ir más a este tipo de variables, ¿no? Es decir, yo le implanto a usted con un peso menor si usted durante su cadena va a impactar menos, por lo menos en el efecto medioambiental. Los ingleses lo que están es en, vamos a decir, convencimiento es la palabra, presión con la industria para que lo que hablamos de la cadena de suministro, el 62%, viene de todo lo que es ajeno a nuestra actividad, pero que repercute en nosotros. Ellos también están hablando sobre todo con las suyas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para imponerle determinadas cláusulas para que los medicamentos puedan ser introducidos y sobre todo puedan ser usados por la población. Nosotros tenemos un sistema diferente al nuestro, como bien sabe, pero creo que nosotros deberíamos avanzar en eso. A nosotros nos costó mucho el poner ese tipo de cláusulas, por ejemplo, para adjudicar un edificio, ¿no? Nos costó mucho, nos costó una pelea terrible con los de infraestructura, con los arquitectos, porque a ellos les interesaban más otras cosas, ¿no? Pero al final son peleas que se terminan ganando. Yo creo que esto consiste en que haya políticas que incentiven, obliguen, por decirlo también claro, que la industria se ponga las pilas, porque no puede ser repercutirlos al sistema, porque el sistema tiene un límite, tú que vives con eso todos los días lo sabes, ¿no? Y creo que tampoco cuesta tanto, porque yo te digo, tuve la experiencia, me reuní con 3 a la vez, sentarlos juntos ya era difícil. Y los 3 entendían que si se ponían de acuerdo, por ejemplo, no dependía de ellos, lógicamente, los 3 actores, pero sí conocían sus empresas y sí tenían responsabilidad en España, por ejemplo, para traer los medicamentos de China o donde tuvieran sus fábricas, ¿no? Que era muy fácil ponerse de acuerdo para que vinieran. O sea, no competían, el barco que los trae no compiten entre ellos, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística. Con Janssen tuvimos un taller específico que nos invitaron y estaba clarísimo que toda la parte logística, ellos tenían mucha capacidad de mejora interna y de compartir determinados incluso gastos, ¿no? Incluso a ellos les suponían economías de escala compartir con Novartis o con tal, el traer los medicamentos, porque al final buscan diferenciarse, ¿no? Pero yo creo que eso, Nacho, sobre todo es un camino. Hay que empezar a que nos escuchen decir eso, ¿no? Y que lo escuchen también en la comisión de precios, porque eso al final sabes que todo lo que pasa allí termina saliendo, con lo cual es importante también que empiecen a escuchar que se habla de otras cosas que no solo es el precio o la innovación, comillas, terapéutica, ¿no? Bueno, se lo saben todos, eso es lo más importante. Y ahora toca pasar a la acción, que yo creo que es la clave de todo este tipo de políticas, ¿no? Como hablaba antes con Julie, el ver que las cosas se hacen, ¿no? Que si dices que vas a hacerlo, lo haces, y creo que ahí está el incentivo, porque yo creo que en general nuestros profesionales están muy concienciados en esto. Ponle todas las variables que tú no puedes preguntar. No. Chicos, sí. Broma, hombre. Por ejemplo, en esta obra tenían 15 puntos sobre 100.
15 sobre 100 si cumplían una serie de criterios medioambientales y de inversiones que tenían que hacer, que eran como, si dijéramos, mejoras ambientales o sostenibles al proyecto. 15 sobre 100 es mucho, teniendo en cuenta que el precio es casi 60. Es decir, valoramos esto mucho más que otras cosas que tenían que ver con los cronogramas, con la calidad, que son esas cosas ahí un poco etéreas, ¿no? Y la verdad que salió bastante bien y bueno, ahora hay que estar detrás para que se cumpla lo que dicen los papeles, que tú sabes que una cosa es las ofertas, porque además los obligamos a tener un responsable externo de estos asuntos. Es decir, nosotros vamos a tener en esa, aparte de la dirección de obra, va a haber una persona específica que certifique que lo que allí pasa, y no depende de la empresa ni de la dirección facultativa, es un tercero. Una especie de oficina técnica, ¿no? Que nos va a ir diciendo que lo que dicen que hacen y lo que dijeron que hacían se cumple. Un poco forzarles, ¿no? Para... Muy bien. Bueno, hay dos más. Yo vengo de medio ambiente, entonces Muy bien. muchas preguntas y bueno, primero de todo enhorabuena porque el trabajo que parece que está puesto en marcha es muy importante y seguro que tendrá efectos a nivel local y también económicos y a nivel de salud. Ha habido un momento de su intervención que ha dicho que no íbamos a hablar de Evangel porque aquí quedaría mal, pero yo creo que es una de las cosas que sí que tenemos que hablar. De hecho, con los compañeros nuestros de salud pública intentábamos coordinarnos, pero nos puede la falta de tiempo y de medios, pero no de ganas. Y bueno, entiendo que la idea es meterte un poco en esa brecha. Yo tengo dos preguntas que estaban aquí surgiendo, bueno, una sobre todo es el tema de la contratación. Es nuestro, para nosotros, para muchas iniciativas también desde el medio ambiente, porque tenemos que justificar que es la opción siempre más barata. Valorar el impacto ambiental económicamente, estamos muy lejos de hacerlo, entonces lo que sí que podemos muchas veces justificar es que luego va a ser menos mantenimiento, que los equipos van a durar más tiempo, etc. Eso no sé cómo se salva, más esa parte más Sí. económica, no sé si por ejemplo ese sustituto de los sprays es más barato al final o resulta que es más caro y cómo convences, que yo creo que debe ser más caro. Lo curioso de eso es que cuesta lo mismo pero contamina menos. Exacto, pero es el mismo precio. Sí. Y luego otra, entiendo que todo esto lleváis muchos años trabajando en ello y que al final muchos médicos y muchos equipos están al día, están preocupados por este tema o eso lo estáis comentando de alguna forma también desde el servicio canario. Porque también una de las cosas que vemos es que el día a día es terrorífico Sí, claro. y no te da tiempo muchas veces a eso, a tener un mantenimiento de nuevas tecnologías o cosas que estén apareciendo. Y entiendo que todas estas iniciativas salen de gente que está preparada y eso no sé si se está impulsando desde la misma administración o es que hay un compromiso. No, bueno, empiezo por el final. Vamos a ver, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Como bien dijo Patricia también, había muchas iniciativas ya de fotovoltaica particulares del responsable de ingeniería de un hospital que veía la oportunidad, porque las renovables no son de ahora, hace tiempo que van, y lo que hemos intentado con la estrategia es que todas esas pequeñas cosas, ponerlos a todos de acuerdo, ponerlos a todos en el mismo... Porque lo que funciona bien en un sitio seguramente funciona bien en otro. Eso por una parte. Dos, dentro del colectivo, por llevarlo al colectivo médico, sí había gente muy, vamos a decir, muy sensibilizada, sobre todo lo que tiene que ver con procesos respiratorios, todo lo que tiene que ver con esa cuestión. Entonces, aprovechamos en el tiempo, surgió yo diría la suerte de que la Organización Médica Colegial abrió un proyecto que se llama Alianza Médica por el Cambio Climático, a la vez que nosotros estábamos definiendo este proyecto, ¿no? Y entonces trabajamos muy coordinados con ellos, ¿con qué? Con formación, todas las pantallas de información que hay en todos los centros de salud tienen unas píldoras que han sido elaboradas por ellos y que les ponemos para que se vean. Lo que te decía, estamos intentando, y lo saben, que vamos a ponerles incentivos, en sus propios incentivos que tengan que ver con determinados consumos o con cómo colaboran, y la formación también, ¿no? Intentar formar cada vez
más a médicos que vean la necesidad de trabajar en esto. Nosotros además también hicimos que desde el principio contamos con la consejería, en este caso de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que la verdad que fue curioso cuando tuvimos la primera reunión y le contábamos esto, porque ellos no sabían nada, estaban, bueno, decían que éramos los que íbamos más adelantados del gobierno que ellos mismos, porque ellos estaban mucho en lo que tú dices, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental, cómo colocas la fotovoltaica, que no te dan, que si las cuotas, es decir, yo estaba muy en eso y tenían más lejos este tipo de cosas, y desde el principio hemos trabajado con ellos, con lo cual hemos tenido la suerte también de que ha salido fuera del ámbito de salud, ¿no? Y con la intervención, ¿qué te voy a contar? Todo lo que tiene que ver con cambiar el status quo, de aplicar una fórmula matemática, que es suma, resta, la aplica, la curva, lo que sea, y eso es convencimiento, es decir, nos costó sacar esa obra mucho por las peleas que tuvimos con el pliego, pero ya la ganamos. Y si la ganas una vez, ahora ya es adaptarla a cada una de las obras, ¿no? Y no va tanto, fíjate que no va tanto porque sea más barato, ¿no? Sino va porque en el global, y esto a los economistas nos gusta mucho, el resultado es mayor, ¿no? El coste-beneficio es mucho mayor, ¿no? Y al final lo entendieron, ¿no? Lo entendieron que este tipo de cosas tenían que ponerse. Ahora estamos, ya te digo, incluso preparando un manual para que todos los centros tengan su propio, porque hay muchas contrataciones que están descentralizadas, el propio suministro de alimentos, ¿no? Que estamos trabajando mucho el kilómetro cero, pero también que los vehículos que los transportan hasta el hospital pues tengan algún tipo de incentivo y algún tipo de obligación también para que se exija o se puntúe. Nosotros vamos más a que no sea un requisito, sino que se valore más, y por tanto estás incentivando que se haga pues todo lo que tiene que ver con los híbridos y con los eléctricos, como ya dijo Patricia, menos accesibles, pero los híbridos sí que están funcionando. Incluso las renovaciones que hacemos de los vehículos propios se hacen ya a vehículos eléctricos, ¿no? Es decir, yo creo que son muchas cosas que van sumando poco a poco, y sobre todo el no hacerlo aislados, ¿no? El contar con, en este caso, con la Consejería de Transición Ecológica, que también nos ayuda a de alguna manera desatascar algunas cosas, pero al final en este proceso, en otro proceso de cambio, va en el convencimiento, y terminamos convenciendo a la interventora de que era mejor poder dejarnos poner este tipo de cláusulas más allá del precio, y que también las situaciones son diferentes. Yo entiendo cuando la crisis, que fue terrible para el sector salud, era todo a precio, ¿no? Y después los problemas teníamos al día siguiente, ¿no? Y con las obras lo vemos a la paz, después al día siguiente están intentando recuperarlas, ¿no? Entonces, poner de entrada criterios de este tipo nos ayuda por lo menos a incentivar que ellos también nos propongan a nosotros cosas, ¿no? No sé si me quedó alguna, sí. Ah. Sí, con el tema del agua estamos sobre todo en consumo, ¿no? Estamos intentando modificar todas las instalaciones para optimizarlas, ¿no? Incluso para todo lo que tiene que ver incluso con sensores, con la sensorización de determinados aspectos del hospital, y también a ver cómo lo digo, en que tengamos autoconsumo en determinadas islas a través de desaladoras, ¿vale? Que están cerca de donde se pueden instalar, y estamos trabajando en este caso con Transición Ecológica, porque hay un plan de desalación que se financia más a través del Estado, para intentar que parte del agua desalada fuera directamente autoconsumo de los hospitales. Y con el tema de residuos acabamos de sacar un concurso donde también tenemos cláusulas de este tipo. Incluso les damos las posibilidades a los licitadores de presentar ellos algún tipo de innovación, porque ya sabíamos que existían en el tema sobre todo de los residuos biológicos, porque claro, al final ya no solo es el residuo, es que en Canarias no se puede quedar. Todos los residuos que genera el Servicio Canario de Salud van fuera. Entonces lo que estamos intentando es que no salgan de Canarias, pero no porque se queden allí, sino porque los traten antes de sacarlos de allí, ¿no? Esa es un poco la idea y la estrategia, ¿no? Porque tenemos un problema gravísimo, no solo el Servicio Canario de Salud, Canarias en general, de residuos, porque no hay. Y claro, hay que sacarlos en barco, a la península, quemarlos. O sea, es una de
de las cosas que más generan problemas en este punto. Y te digo, estamos intentando incentivar el uso de tecnología, sobre todo para los biológicos, ¿no? Que quizás son los que más posibilidades tenemos de... Y algunos, ahí está la licitación abierta, y algunos que ya nos habían contado antes, porque también nosotros lógicamente tanteamos, porque tienes que tantear al sector de saber si hay y por lo visto hay capacidad tecnológica para innovar en esos procesos. Sí. Un comentario, una pregunta. Hay un aspecto de cualquier cuestión que a mí me preocupa mucho, que es la aplicación equitativa de los procedimientos, ¿no? Y tú has hecho una mención, no sé si lo he entendido bien, a que estos proyectos están aplicados básicamente en las islas capitalinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los hospitales, las zonas de Galicia, ¿no? ¿Qué ilusión tenéis, qué proyecto tenéis, qué capacidad tenéis de hacer llegar este proyecto, que me parece espléndido, y enhorabuena por el proyecto, a los hospitales y a las islas no capitalinas, al Hierro, a La Palma? Ellos están metidos en el mismo proceso. Fíjate que uno de los proyectos que conté es geotermia en Lanzarote. ¿Por qué? Porque es una isla volcánica y posibilidades. Nunca se ha explotado más allá de la montaña del fuego, que se han ido, le ponen el agua y se está explotando con la geotermia. Es más fácil en esos centros ir más a temas de energía renovable, pero también participan en lo que decía de los ahorros, ¿no? Todo lo que ahorran se le genera a ellos. Claro, lo que pasa es que sí es más difícil implantar un proyecto de transmisión de hidrógeno o de oxígeno por infraestructuras, ¿no? Pero el proyecto no solo es los 4 grandes hospitales universitarios, son todo el Servicio Canario de Salud. Incluso tenemos iniciativas de centros de salud particulares que han presentado el suyo solo, que están en los pocos montes que tenemos, por ejemplo, ¿no? Para el tema pasa mucho frío, de los pocos sitios donde se pasa frío en Canarias, ¿no? En las zonas de medianías y las zonas altas, donde ellos han presentado proyectos para intentar hacer más biosostenible su centro de salud, porque pasan un frío cuando hay frío y un calor cuando hay calor importante, que tiene mucho que ver, curiosamente, con ventilación. Es decir, con actuaciones que tienen que ver con la forma en que el centro de salud tiene las ventanas. Y vamos a hacer inversiones que lo que hacen es intentar evitar esos problemas cuando hace calor y que sean menos fríos. Es decir, no, participa todo. Lo que pasa es que, como tú bien dices, los hospitales universitarios tienen mucha capacidad porque tienen muchas opciones y muchos servicios. Incluso se está trabajando con los robots que hay en este caso en el Hospital Dr. Negrín, que transportan las comidas y demás, que también se está trabajando para que la renovación ahora esos robots sean todavía más sostenibles de lo que eran antes, incluso den la posibilidad de que se muevan con algún tipo de energía de las que se van a producir, ¿no? Pero es eso, es sembrar semillas y empezar a meter en la organización proyectos y que vean que las cosas pasan, ¿no? O sea, si planteamos esto de los ahorros, y de verdad, y los ahorros, ellos tienen que ver las inversiones. Y eso fue la primera cosa que le dijimos en este caso a la Consejería de Transición Ecológica, que si nos metíamos en esto, que a ellos les interesaba tanto más como a nosotros, es porque después se iba a revertir esos ahorros en el Servicio Canario de Salud y el Servicio Canario de Salud en los diferentes centros, porque si no, es decir, lo importante aquí es hacer lo que se dice, si no, mejor no meternos en este lío, que tenemos líos nosotros que arreglar mucho más allá que esto, pero cuando implicas a la gente y ellos lo ven, ya te digo, esa envidia sana que tenemos en el sector, ¿no? De si el hospital A o el B, o si Gran Canaria o Tenerife o el servicio A o B, creo que lo tenemos que utilizar a nuestro favor, ¿no? Y este es un proyecto donde se ve que eso la gente lo entiende y camina, ¿no? A ti. Una pregunta que primero de todo darle enhorabuena por el proyecto y por todas las iniciativas que estáis haciendo en Canarias. Una pregunta más o menos ya la has contestado la otra asistencia sobre la OMC. Y mi pregunta iba si están empezando a haber interés por otros sectores de todo el gobierno canario a dar, por ejemplo, este tipo de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de construcción de edificios, de pliegos. Educación sobre todo, que tiene una infraestructura muy grande, que ya hacían iniciativas también, como te digo, con el tema de fotovoltaica en los colegios, caminaba mucho, incluso y estamos teniendo reuniones con ellos para intentar implicarlos en algunos de los proyectos en
en que estamos. Es más, hemos sido yo creo que un poco locos, ¿no? Porque hemos implantado la enfermera escolar y una de las cosas que queremos que también la enfermera escolar aproveche algunas de esas horas que nos han dado en los colegios, sobre todo porque es en el ámbito de primaria, es empezar a hablar también no solo de hábitos de vida saludables, sino también de residuos, de los colores, es decir, meternos en algo que a lo mejor no va mucho con la figura, pero aprovechando que pudimos entrar, aprovechando también una necesidad que tenían. Al final todas estas cosas son conectar cosas. Ellos tenían una necesidad porque tenían niños con determinados problemas y a nosotros eso es lo menos que nos preocupaba, comillas, lo que nos preocupaba es entrar en el sector educativo. Y con esto también estamos aprovechando las enfermeras escolares para que empiecen a hablar de algunas cosas de estas, ¿no? Para también, al final, al final el futuro no es nuestro, el futuro es de otros probablemente, ¿no? ¿Hay más preguntas? Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y moltes